Bueno, aquí estamos en el segundo bloque de Diálogos de ACNUR con el doctor Alejandro Olmos. Realmente es una gran oportunidad poder escucharlo, tenerlo acá, es un honor. Y nos estaba hablando estábamos hablando en el bloque anterior de la racionalidad, digamos, este concepto de racionalidad, porque usted dijo, bueno, no hay problema en endeudarse siempre y cuando eso es para un desarrollo, etcétera. En términos proféticos, desde el punto de vista islámico, eso se define como un préstamo. Y digamos, hay sistemas para eso, digamos, de asociación, en ganancias, pérdidas, etcétera. Hay ciertos límites fijados para eso, pero cuando los límites no están muy claros, digamos, eso puede desembocar en una extorsión, digamos, y sobre todo que usted dijo que al eliminar el concepto de soberanía o al empezar a limarlo, ya el acuerdo de partes es relativo, porque si uno pierde soberanía, ¿dónde están las partes? Se supone que son dos partes soberanas. Sin embargo, el sistema acá dice, bueno, o usted fue describiendo el proceso que se llegó al punto de que nos dicen, bueno, o firma acá claro, o digamos, tiene desaparece. Que ver con una, viendo este desconocimiento que existe, a mí siempre me llamó la atención una doctrina norteamericana que ha sido desconocida no solo por los propios bancos, sino nuestros países nunca quisieron aplicarla, que es la doctrina de la deuda odiosa. Es decir, cuando terminó la guerra de secesión en Estados Unidos y los bancos europeos le reclamaron a Estados Unidos el pago de la deuda de los estados del sur, Estados Unidos rechazó diciendo que no iba a pagar esas deudas porque eran deudas de estados que se habían alzado contra el orden constitucional. Y a causa de eso se modificó, se hizo una enmienda a la Constitución Federal, la enmienda 14, que en el apartado 4 establece que Estados Unidos solo paga deudas establecidas por una ley del Congreso. Cuando termina la guerra con España por la independencia de Cuba y se firma el Tratado de París en 1898, al poco tiempo España le reclama a Estados Unidos y a Cuba el pago de la deuda externa cubana, que era realmente infame, eran 500 millones de dólares en esa época, donde los cubanos pagaban los gastos de la administración colonial de España en Puerto Rico, en todas las colonias que tenían en ese momento, pagaba hasta las pensiones de los descendientes de Cristóbal Colón. Bueno, el gobierno de Estados Unidos, sus diplomáticos, le dicen a España que esa deuda no va a ser pagada porque fueron contraídas por un régimen usurpador y no utilizadas en beneficio del pueblo. Qué antecedente jurídico, ¿no? Años después, ante un conflicto entre el Royal Bank of Canada y el gobierno de Costa Rica, se había firmado un acuerdo por el cual, ante un conflicto, se solicitaba un arbitraje para que se laudara sobre el derecho de una de las dos partes. Y en ese momento el que es citado a laudar es el que había sido presidente de Estados Unidos, William Taft, que era presidente de la Corte Suprema. Y el doctor Taft, aplicando esta doctrina, dijo la deuda no debe pagarse porque fue contraída por una dictadura para sostenimiento de la dictadura y no empleada en beneficio del pueblo que está obligado a pagarla. A causa de eso, los diplomáticos norteamericanos, los juristas norteamericanos empezaron a analizar profundamente esta teoría. Hubo un jurista ruso, el doctor Alexander Zack, que había sido ministro de los Ares, que publicó un trabajo notable sobre deudas de Estado en 1927, pero el trabajo más completo de esto lo hizo un jurista norteamericano, Ernst Feinsfeld, que publicó un trabajo notable en 1932 o 33 llamado Deudas de Estado, donde plantea esto en forma concreta. Toda deuda contraída por un régimen usurpador, por un régimen que no la ha utilizado en beneficio del pueblo, es una deuda ilegítima y puede ser repudiada. Claro, yo buscando todo este tipo de antecedentes, después me encontré con montones de juristas, un notable administrativista francés, Gaston Gessé, que ya en 1907 y 1908 planteaba que el tema, es decir, él tiene una visión. El tema de la deuda no depende de quién la contrajo, si una dictadura o un régimen de derecho, sino cómo fue empleada. Y fue empleada en beneficio de un pueblo, es una deuda que debe ser pagada. Y había otro italiano notable que en 1903 había sido presidente del Consejo de Ministros de Italia, Francesco Nitti, que dijo: cuando un acreedor, cuando un deudor, un prestamista contrae una deuda con un Estado,
sabe a quién le presta, sabe si es una dictadura y los riesgos que conlleva ese tipo de préstamos con los intereses usurarios que cobran, etcétera, etcétera. Es decir, hay doctrina jurídica, hay doctrina de derecho internacional, pero inclusive ni hablemos de los criterios morales de las religiones, pero esto ha sido materia de muchas discusiones que yo he tenido en foros internacionales, inclusive con un amigo mío, el embajador Miguel Ángel Espeche Gil, con el que hemos trabajado mucho el tema de la deuda, y él siempre me da estas cuestiones morales de la iglesia y todo. Entonces yo siempre le digo, es que está bien, el problema es que hay que convencerse que al sistema financiero ni la moralidad, ni la ética le interesan. O sea, eso es algo que juega totalmente aparte. Es decir, hablarle moralidad a un banquero o a un financista es estar hablando del espíritu de los ángeles o algo por el estilo, ¿no? Sí, pero hay un tema, y es que, en primer lugar, el sistema se nos presenta como muy moral y nos, moraliza cuando les conviene. Es decir, hay un viejo principio moral que dice, no le hagas al otro lo que no te gusta claro, que te hagan a ti. Entonces, si Estados Unidos se pone una ley para sí mismo de que no se puede violar la Constitución, que en materia de préstamos hay límites éticos o hay límites jurídicos, etcétera, pero a los demás los cañonean si no pagan, sea como fuera que se contrajo esa deuda. Están violando la norma. Están violando la norma. Y entonces, si violan la norma, al menos sepamos llamar a las cosas por su nombre y no nos confundan o no nos confundamos. Porque en el idioma simple que la gente, todos entendemos, si alguien me roba mi casa y viene alguien y le presta dinero para que él ponga unas macetas y la adorne un poco, es un cómplice del robo, porque está ayudando al ladrón a consolidar su atraco. Entonces, digamos, se supone que tiene que venir y llevarlo preso, digamos, liberar mi casa y restituir mis bienes. ¿Cómo lo van a financiar? ¿Cómo lo van a apoyar? Aunque él quiera adornar mi casa. Es una decisión soberana mía que en todo caso bajo ocupación no la puedo ejercer. Claro, lo que pasa es que acá se ejerce el derecho de la fuerza. Es decir, yo tengo poder y te impongo mis condiciones. Si las aceptás, bien, y si no, atente a las consecuencias. Y es un poco estos criterios que siempre ha usado Estados Unidos. Cuando yo a veces oigo hablar de la justicia norteamericana y todo lo demás, sí, hay juicios, ha habido fallos muy relevantes, pero hay una realidad. Si las Naciones Unidas dictan una resolución que es favorable a la política norteamericana, Estados Unidos la respeta. Pero como en el caso de la guerra de Irak, cuando las Naciones Unidas se oponen sobre la base de elementos de derecho, a Estados Unidos no le interesa lo que digan las Naciones Unidas, lo que diga la justicia, lo que diga la moralidad. Es decir, es como que ellos tienen sus propios criterios de cómo y en qué momento aplicar la justicia, es decir, usar los conceptos de moralidad. Y por supuesto, eso produce lo que estamos viviendo en este momento en el mundo, ¿no es cierto? Estas situaciones de inequidad, de invadir países, de avasallar los derechos de los pueblos. Sí, a Blair tampoco le importó, igual que a Estados Unidos, y después pidió perdón, pero hay 1 millón de muertos, ¿no? Exacto. ¿Y qué hacemos con eso, digamos? Si fuera un norteamericano, hay que indemnizar de por vida a él y a su descendiente. Cosa que no está mal, digamos, quien mata a un inocente debe pagar por ello. Claro, pero 1 millón de iraquíes no pesan en la balanza, digamos. No, con además, un simple perdón se supone que ya está todo arreglado. El tema de cómo plantear las cosas, falsificar hechos, documentos. Hace poco leí un notable trabajo de Mohamed Al-Baradei, que fue el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que es la encargada de controlar, es decir, los proyectos de uso de la energía atómica en todos los países. Entonces, Mohamed Al-Baradei muestra claramente, a través de las inspecciones que hicieron ellos, en Irak, en Irán, es decir, todo ese absurdo que se construyó de algo que no existía, ¿no es cierto? Inclusive muestra cosas reales, como en el caso de Corea del Norte, donde sí, ahí no los han dejado entrar ni todo lo demás, pero en otros lugares, es decir, cómo certificaron que no había proyectos así bélicos, que eran cuestiones de... Entonces, claro, publica un libro enorme donde cuenta y describe minuciosamente todo y además muestra los problemas que tenían con los funcionarios norteamericanos, con los funcionarios ingleses, franceses, es decir... Es como que hay toda una estructura de poder que utiliza todos los recursos a su alcance para mostrar una realidad que no es tal, es decir, crear una ficción y operar sobre la base de esa ficción. Es un sistema
interesante para conocer la realidad, estudiar las obras de los exfuncionarios. Claro. Sobre todo cuando son exfuncionarios. Porque Alvaradey cuando ejercía, digamos, bien que presionaba, digamos, ahí. Claro, pero después cuando ya no tiene esa claro, presión... después le viene el problema de conciencia y dice, pero bueno. Yo le decía en filosofía, que es mi especialidad, o una de ellas por lo menos, que conozco poco de filosofía igual, porque es un océano como todo conocimiento. Pero Occidente se dice a sí mismo culturalmente greco-latino, cristiano, judío-cristiano, digamos, ¿no? Las bases doctrinales de su pensamiento. Pero lo cierto es que, por citar la parte helénica, vamos a empezar por ahí, no voy a hablar de todo porque sería... Pero ellos le dan la espalda a sus supuestas raíces, es decir, las contradicen de plano, ¿no? Entonces, digamos, si yo le digo que yo me fundo en tal cuestión y después contradigo todo aquello, entonces ya no hay tal fundamento, digamos, porque son dos cosas diferentes. Y Platón en la República dice, no le den el gobierno a los comerciantes, porque los comerciantes, la avidez del comerciante es necesaria para mover el eje de la economía, pero si toman el poder, entonces, como diría Mujica, bien chabacano, dice, una cosa es crecimiento y desarrollo, otra cosa es achichonamiento y... Entonces, se produce eso, por eso el filósofo debe gobernar, el hombre que sabe, conoce el bien, el fin último, y es capaz de instaurar justicia. Bueno, islámicamente estamos cerca de ese concepto. En vez del filósofo, que a veces es bastante despistado, lo ponemos al profeta y es más seguro. La cuestión es que... Eso aquí en Argentina ahora lo hemos desconocido, ¿no? Porque tenemos, es decir, el otro día yo puse una nota en mi página hablando de que estamos ante un gobierno de comerciantes. Y es tal cual. Claro, y entonces toman cosas desmedidas, porque la gente, obviamente ellos con su lógica, que está muy bien para hacer comercio y ganar, pero digamos no para hacer política y velar por los derechos de la gente. Pero bueno, con un grado de soberbia además, es decir, donde... A veces ellos se sorprenden también de los resultados que no esperan, ¿no? Claro, lo que pasa es que fíjese que el respeto a la ley es... Yo hace poco asistí a una audiencia en la Cámara Federal con motivo del contrato que celebró el gobierno argentino con Chevron y que la Corte ordenó que se exhibiera. A través de todo tipo de chicanas, por orden del gobierno, YPF no quiere mostrar el contrato. Entonces finalmente pide una audiencia en la Cámara Federal y fuimos a la audiencia. Claro, cuando hay una decisión de la Corte que dicen, señor, se terminó, hay que mostrarlo. Y uno ve que el doctor Bullrich, el abogado de YPF, delante de los miembros del tribunal, le dice al que había presentado el amparo, que estaba esperando que le mostrara el contrato, no, pedimos esta audiencia para venir a ofrecerle en forma confidencial a usted mostrarle el contrato, porque si el contrato toma estado público... Claro, yo veía eso y digo, pero realmente es posible. Es decir, este señor es abogado, es decir, sabe que hay un juicio terminado, que una sentencia de la Corte. No, y ahora han vuelto a interponer otro extraordinario porque la Cámara ordenó que entraran el contrato bajo el procedimiento de desobediencia y de allanar las oficinas de YPF. Acaban de poner otro extraordinario sobre un juicio que ya tuvo un extraordinario terminado. ¿Pero que apelaron a una instancia tipo Corte Interamericana? No. No. De nuevo. Entonces, claro, cuando uno ve esa soberbia del poder diciendo, acá estoy yo, como lo hicieron en el Ecuador condenaron a Chevron al pago de una suma astronómica por haber depredado la Amazonía ecuatoriana, un hábitat absolutamente ya irrecuperable en lo que contaminaron. O sea, no hay plata que lo pueda, pero bueno, 9.500 millones de dólares. Todavía están peleando para tratar de ver si consiguen ejecutar en algún lado la sentencia, porque Estados Unidos ha hecho una contrademanda en el tribunal del CIADI. Ahora, lo notable de esto y de cómo se maneja el sistema es que cuando en Ecuador los indígenas afectados iniciaron esta acción, la hicieron en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la sede social de Chevron está en Estados Unidos. Entonces, litigaron en Estados Unidos. Durante años, Chevron interpuso todo tipo de acciones diciendo no, corresponde la justicia del Ecuador, no la de Estados Unidos, porque sabían que eventualmente corrían un riesgo en Estados Unidos de que la sentencia, es decir, porque la Corte Suprema es bastante independiente, le fallara en contra. Y dijeron, en Ecuador los coimeamos y, claro... Doctor, lo interrumpo y discúlpeme, pero terminamos el bloque, vamos a terminar con un bloque más, no vamos a hacer ya dos, vamos a hacer uno más para cerrar temas que quedaron pendientes, entre otros el tema de cómo terminó en Ecuador y cómo está en Ecuador.
un tema tan importante y que además tan relevante para nosotros, que también tenemos nuestro contrato con Chevron. No se vaya y continuamos en el tercer y último bloque.